El título de la predicación, mis hermanos, se llama Los beneficios de creer. Está basado allí en Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Y hemos estado durante varios domingos ya examinando la carta a los romanos, mis hermanos. Y en este capítulo 5, precisamente vamos a ver esto. ¿Cuáles son los beneficios de creer en Dios? ¿Cuáles son los beneficios de tener fe? ¿Cuáles son los beneficios? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, mis hermanos. Les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Señor nuestro, gracias porque eres bueno, para siempre es tu misericordia, tu fidelidad, tu bondad. Gracias, Señor, porque has sido bueno, bueno en gran manera. Gracias porque nos has rescatado, perdonado, justificado delante de ti. Y gracias, mi Señor, porque esto lo has hecho por pura gracia, porque es algo que no merecíamos, pero tú lo has hecho por tu misericordia, por tu favor para con nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque lo has hecho en Cristo Jesús, cuando Él fue muerto y Él fue colocado en una cruz. El lugar que nosotros merecíamos, Él lo tomó. Y allí fue colocado Jesucristo, nuestro Señor, para perdonar nuestros pecados y al mismo tiempo darnos acceso, entrada delante de ti. Gracias, Señor. Muchas gracias. Padre, concédenos en el Espíritu Santo que tu palabra ahora esté abierta para nosotros, que podamos entender tu palabra con toda claridad, que tu palabra, Señor, podamos comprenderla cabalmente y luego, mi Señor, después de entenderla, danos la disposición de llevarla a la práctica. Por favor, Señor, ayúdanos en esto. Mira que te lo estamos pidiendo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Si tienen allí sus boletines, mis hermanos, la verdad es que este pasaje o lo que vamos a examinar hoy en Romanos 5, mis hermanos, es un pasaje, la verdad, mis hermanos, que puede hacer cambiar nuestras vidas, puede cambiar tu vida, mis hermanos. Cuando tú haces un contrato, por ejemplo, de comprar algo, compras un aparato eléctrico para tu casa, o compras un auto, o incluso compras una casa, uno, mis hermanos, se compromete a ciertas cosas, pero también uno tiene beneficios, ¿no es así? O por ejemplo, cuando uno, mis hermanos, va a un nuevo trabajo y uno ve el trabajo, lo que uno tiene que hacer, y además uno pregunta siempre, mis hermanos, bueno, ¿cuánto van a pagar y qué otros beneficios adicionales tengo? Por ejemplo, si tengo seguro, van a pagar un seguro de gastos médicos, o si voy a tener allí una caja de ahorro, o alguna otra cosa, es un beneficio. Déjame decirte que eso es algo similar a lo que pasa cuando uno se convierte en creyente, cuando uno se hace cristiano. Cuando uno se hace cristiano, mis hermanos, es por la gracia de Dios, pero uno tiene que aplicar fe, solo es por fe, solo por creer en Dios a través de Cristo Jesús, solamente a través de esto, mis hermanos. Y por esta razón, mis hermanos, uno obtiene una gran cantidad de beneficios. Uno tiene una gran cantidad de beneficios. Y esto es lo que vamos a ver hoy, mis hermanos, los beneficios de creer, de ser creyente, de tener fe, mis hermanos. La verdad es que Pablo, el apóstol, quien escribió esta carta a los romanos, está aquí hablando de una verdad que puede hacer cambiar nuestras vidas, mis hermanos. Dice el pasaje, mis hermanos, que aquí en este pasaje, ustedes lo van a ver, en este pasaje del capítulo 5 de Romanos, 3 veces repite el apóstol Pablo, nos gloriamos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nos regocijamos, nos da gusto, nos da gozo, mis hermanos. Es decir, cuando nos ponemos felices. Y hay algunas cosas que deben hacer que tú y yo estemos verdaderamente gozosos de ser creyentes. Debe haber algunas cosas, mis hermanos, que deben hacer que tú y yo estemos realmente felices, gozosos de ser cristianos y de tener fe.
Dice la Escritura, mis hermanos, el primer pasaje, podemos leerlo juntos. Vamos a leerlo juntos, está aquí en la pantalla, mis hermanos. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo les pido de favor que subrayen las primeras palabras, esto, justificados pues por la fe. ¿Qué quiere decir esto? Esto es importante, mis hermanos, miren esta palabra pues, cada vez que la veamos en la Biblia, cada vez que veamos la palabra pues, lo que quiere decir, mis hermanos, es que está llamando nuestra atención el escritor a lo que puso atrás, a lo que puso en los versículos de atrás. Es decir, dice, justificados por lo que he dicho, por las razones anteriores, dice, por la fe. Justificados, dice el pasaje, por la fe. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, está resumiendo en una sola frase, está resumiendo 4 capítulos previos, mis hermanos. Estamos en el 5º capítulo y está resumiendo los otros 4 capítulos. Y déjenme decirles, mis hermanos, lo que hemos visto a lo largo de esta carta a los romanos, todo lo que hemos estado viendo tiene que ver con la fe, mis hermanos. Tiene que ver con esto, en cuanto a que tú y yo somos pecadores y somos incapaces de resolver ese problema en nuestras vidas, el problema de pecado. Lo que hemos visto, mis hermanos, es que como somos incapaces, Dios toma acción y nos perdona, nos salva, no porque tú y yo lo merezcamos, no porque tú y yo merezcamos estar en la presencia de Dios, sino porque Él nos salva, mis hermanos, simplemente por fe y por su gracia, mis hermanos. Realmente llegamos a ser creyentes, llegamos a ser cristianos no por lo que hacemos o dejamos de hacer, sino por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, mis hermanos. La verdad es que estas son maravillosas noticias. Y esto es lo que hemos estado viendo en estos 4 capítulos de Romanos. Ahora, mis hermanos, yo quiero que veamos cuáles son los beneficios de creer, las consecuencias de tener fe, de ser justificado, mis hermanos. ¿Qué significa esta palabra justificado? Realmente o rápidamente, déjenme decírselos, mis hermanos, lo que quiere decir es como si nunca hubieras pecado. Es decir, tú y yo somos pecadores, pero somos justificados delante de Dios por fe, como dice el pasaje, como si nunca hubiéramos pecado. ¿Eres pecador? Sí, yo también. ¿Seguimos pecando? Sí, porque seguimos teniendo errores. Tú y yo seguimos teniendo ese problema, pero dice el pasaje, es sorprendente, mis hermanos, lo que Dios hace. Justificados, como si no hubiéramos pecado. Ahora déjame decirte que esto es más que perdón. Es decir, pecamos y Dios nos perdona. No, mis hermanos, es más allá del perdón. Lo que quiere decir, mis hermanos, lo que está diciéndonos en este pasaje es que, mis hermanos, significa que Dios nos hace absolutamente perfectos a sus ojos. Eso es lo que significa justificados. Va más allá de ser perdonados. Significa que Dios nos hace perfectos delante de Él, mis hermanos. Dice el pasaje que si hemos creído en Dios, si hemos puesto nuestra fe en Él, somos justificados. Dios nos hace perfectos a sus ojos. Y esto es por fe, por creer en Jesucristo, por la fe en Cristo Jesús, mis hermanos. Ahora bien, déjenme decirles cuáles son los beneficios de creer, mis hermanos. ¿Cuáles son los resultados de la justificación por la fe? ¿Cuáles son los beneficios, mis hermanos, de ser justificados por fe? Y déjenme decirles 3 cosas a lo largo de esta predicación, mis hermanos. 3 cosas. La primera, mis hermanos, que quiero decirles muy breve, es que hay palabras clave que tú y yo debemos poner atención, en las que debemos apreciar. Cuando leemos la Biblia, hay palabras que debemos poner mucha atención. Y este pasaje, mis hermanos, que vamos a ver hoy, tiene estas palabras. Son palabras clave, palabras fundamentales en las que debemos poner atención y que debemos apreciar. ¿Cuáles son estas palabras? Yo les pido que las anoten, mis hermanos. Son la palabra paz,
y la palabra entrada. Anótenlas, por favor. Son la palabra paz y la palabra entrada. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la predicación. ¿Qué otras palabras? Está la palabra gracia y la palabra esperanza. Y finalmente, mis hermanos, están las palabras amor y salvo o salvación. Estas palabras las vamos a ir viendo a lo largo de la predicación, mis hermanos. Pero se las quise decir antes, son palabras clave, son palabras realmente importantes, mis hermanos, que tú y yo tenemos que apreciar y entender. Porque se relacionan con los beneficios de ser justificados por la fe. Se relacionan con esto, estas 6 palabras. Ahora bien, mis hermanos, ¿cuáles son los beneficios de creer? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los resultados de creer? ¿Por qué debo estar feliz? Porque tú, si has creído en Cristo Jesús, si tienes fe en Jesucristo, si has creído verdaderamente en Él, ¿por qué deberías estar feliz, estar gozoso? Déjame decirte por varios beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios? En primer lugar, mis hermanos, el primer beneficio es que tenemos paz para con Dios. Es un gran beneficio, es un gran beneficio. Dice el pasaje de la Escritura, mis hermanos, Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. ¿Lo puedes subrayar? Es el primer beneficio. Después de haber sido justificado, de haber sido hecho perfecto delante de Dios por medio de la fe, dice el pasaje, mis hermanos, tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa? Que se terminó la guerra. Significa que no hay más conflicto. Significa que Dios ya no está enfadado conmigo ni contigo. Eso es lo que significa. Significa que tú y yo ya no estamos en rebelión delante de Él. Significa, mis hermanos, que ya no estamos luchando uno contra el otro. Lo que significa es que estamos en armonía. Hay paz entre Dios y yo. Hay paz entre Dios y tú. Esto es importante, mis hermanos. Y lo más asombroso de todo es que Dios ya no guarda absolutamente nada contra ti ni contra mí. No guarda nada contra nosotros. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, mis hermanos, no se basa en lo que tú haces o dejas de hacer. Se basa en la fe en nuestro Señor Jesucristo y en lo que Jesús ha hecho, no en lo que tú y yo hemos hecho. Se basa en la fe, mis hermanos. Nuestra relación con Dios se basa en la fe y en lo que Jesucristo ha hecho, no en lo que nosotros hayamos hecho o dejado de hacer, mis hermanos. Si se basara en lo que yo hago, déjame decirte, la paz con Dios sería una paz falsa. ¿Por qué? Porque me voy a equivocar y siempre me estoy equivocando y tengo errores y tengo pecados, igual tú. Si se basara, mis hermanos, en lo que hacemos, sería de verdad una fe o sería una paz falsa, mis hermanos, entre Dios y nosotros. Déjame decirte esto, la verdadera paz viene por el príncipe de paz, que es Jesucristo. Cuando Jesús, en los últimos días de su vida terrenal, Él entró a la ciudad de Jerusalén y entró montado, mis hermanos, sobre un burro, un pollino, un pequeño burro. Entró Jesús montado en él. Y esto es muy significativo. La gente comenzó a adorarle, a alabarle, a decir aleluya. Pero lo más importante, mis hermanos, es que el príncipe de paz entró. Y Él es el que hace la paz, Jesús, entre Dios y nosotros, entre Dios y tú. Jesús es el príncipe de paz. Isaías, el profeta, 700 años antes de que Jesús viviera, mis hermanos, o estuviera en forma encarnada, mis hermanos, Isaías está hablando acerca de esto. Dice, se llamará su nombre Padre Eterno, Dios nuestro, dice, Príncipe de Paz. Jesús es el Príncipe de Paz, mis hermanos. Así pues, el primer beneficio es que tenemos paz con Dios. Ya no hay rebelión. Es el primer beneficio. En segundo lugar, mis hermanos, el segundo beneficio de creer
es que tenemos acceso a Dios. Tenemos acceso a Dios. Si quieres anotar esta palabra, la palabra acceso. Tenemos acceso delante de Dios. Dice la Escritura, mis hermanos, pasaje de Romanos 5, la segunda parte, mis hermanos, dice, ¿por quién? Está hablando de Jesús. Por quien también tenemos entrada. ¿Puedes subrayar esto? Esta palabra es importante. Por quien también tenemos, dice, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Esta palabra, la palabra entrada, mis hermanos, se deriva de una palabra griega que significa traer adelante, traer al frente, traer adelante. Mis hermanos, significa el hecho, mis hermanos, de que una persona introduce a otra persona en la presencia de otra. Es decir, es como si cuando nosotros estamos, mis hermanos, platicando y llega otra persona que nosotros conocemos, pero con la persona que estamos platicando no la conoce, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Lo presentamos, ¿no es así? Lo presentamos, oye, mira, te presento a la persona, le decimos, te presento a sutano de tal, te presento a él, y ya los presenta uno y comienza a platicar y comienza a haber una relación. Eso es lo que sucede, mis hermanos. Esta palabra precisamente se utiliza de esta manera. Es una palabra, mis hermanos, que se utilizaba cuando una persona quería tener audiencia delante de un rey, delante de un dignatario, mis hermanos. Los romanos entendían bien esta palabra. Uno no entraba al palacio del César, por ejemplo, del emperador romano, para tener una audiencia improvista, mis hermanos, o imprevista. Es decir, no llegaba uno y tocaba la puerta del palacio y tocaba y uno decía, oye, quiero tener audiencia con el emperador. No es así. O cuando, mis hermanos, por ejemplo, si nosotros quisiéramos tener audiencia con el presidente de la República, tampoco no llegamos a Los Pinos y tocamos la puerta y nos dejan pasar. Sí, pásele. No pasa eso, ¿o sí? No sucede así, mis hermanos. No pasa esto. Déjame decirte, antes las personas, mis hermanos, no pueden tener acceso. Los judíos también entendían bien esto. En el Antiguo Testamento, los judíos no tenían acceso a Dios. Por ejemplo, en el templo de Jerusalén, mis hermanos, había una muralla alrededor del templo, había una muralla. Y la muralla prevenía que los gentiles, es decir, aquellos que no eran judíos, pudieran entrar al templo. Por eso tenía el templo una muralla. Si entraba un gentil, es decir, alguien que no era judío al templo, le daban pena de muerte, lo mataban. Para ellos lo que significaba es que no tenía acceso delante de Dios. Pero déjenme decirles, mis hermanos, en el templo de Jerusalén, o en el templo de los judíos, había 3 partes. Estaba, mis hermanos, en una parte el lugar santísimo, que separaba del lugar santo. Este lugar, el lugar santísimo, allí, mis hermanos, en este sitio, estaba el arca del pacto, que Dios había hecho con los judíos y nadie podía entrar. Solamente una persona, el sumo sacerdote, una vez al año podía entrar a este lugar, mis hermanos. ¿Y qué es lo que separaba el lugar santísimo del lugar santo? Un velo. Una tela, mis hermanos, que en realidad era como una doble cortina de unos 30 centímetros de ancho y que estaba desde lo alto del templo hasta abajo. Así era, de unos 30 centímetros. Eso es lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Había una barrera, mis hermanos, que es lo que simbolizaba una separación entre Dios y las personas. Para conseguir acceso a Dios, uno tenía que pasar por medio del sacerdote. El sacerdote entraba. ¿Cuándo entraba? Una vez al año. Para tener acceso a Dios. Imagínate, tú o yo, para tener acceso a Dios, podíamos solamente tener acceso y decirle al sacerdote, por favor, ora por mí a Dios. Ora por mí. Dile a Dios esto. Y el sacerdote entraba una vez al año allí. Pero, mis hermanos, cuando Jesús murió, sucedió algo.
Dice la Escritura en Lucas 23, 45 y 46, cuando Jesús estaba colocado en la cruz, cuando Él estaba allí, mis hermanos, pagando por nuestros pecados, los tuyos y los míos, cuando Jesús estaba allí, mis hermanos, dice que el sol se oscureció. Y agrega el pasaje de la Biblia que el velo del templo, este velo que te he comentado de 30 centímetros, dice, se rasgó. ¿De dónde a dónde, mis hermanos, se rasgó? Por la mitad. Dice la Biblia que se rasgó de arriba a abajo, no de abajo hacia arriba. Es importante, mis hermanos, porque Dios mismo estaba propiciando quitar este velo, esta separación, esta barrera. Se rasgó por la mitad de arriba a abajo. Y entonces, dice allí el pasaje, que Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó. Dios rompió el velo del templo para que ya no hubiera más barreras, más barreras. Déjame decirte, por causa de que Jesús murió en una cruz, ahora tú, si tienes fe, puedes tener libre acceso a la presencia de Dios. Déjame decirte, quizás tú no tengas nunca acceso, ni yo, tengamos acceso a la presencia del presidente o de un gran dignatario. Quizás no tengamos acceso a la reina Isabel, mis hermanos, de Inglaterra. Y quizás no tengamos acceso, mis hermanos, a la presencia del hombre más rico del mundo. Pero déjame decirte que sí tenemos acceso a lo más maravilloso y grandioso, a la presencia de Dios. Tenemos acceso a la presencia de Dios las 24 horas del día y podemos hablar a Dios directamente, mis hermanos. Ciertamente, uno de los beneficios de ser creyente, de creer, mis hermanos, es tener paz con Dios. Pero cuando tenemos paz con Dios, también podemos tener acceso a Dios, mis hermanos. Podemos entrar a su presencia en cualquier momento. Podemos entrar a su presencia. La puerta siempre está abierta. Podemos ir con Dios a orar en todo momento. Dios siempre está bien dispuesto a escucharnos a ti y a mí. Está asequible, está disponible para ti y para mí. Déjenme contarles esta anécdota, mis hermanos, no sé si sea cierta, yo la leí, mis hermanos, déjenme platicárselas. Se cuenta, mis hermanos, que había un soldado en la guerra civil estadounidense que estaba desalentado con la guerra y quería hablar con el presidente Lincoln. Y entonces, mis hermanos, se situó atrás, afuera de la Casa Blanca, quería hablar con Lincoln, pero no le daban acceso. Y estuvo allí 2 semanas a la entrada y nadie le dejaba entrar, mis hermanos, no tenía acceso. Lincoln tuvo varios hijos, pero su hijo mayor, que en ese entonces era pequeño, lo vio afuera, se fijó y salió a preguntarle qué es lo que pasaba. Y el soldado le dijo, es que quiero ver a tu papá. Le dijo, yo te puedo conseguir entrada. Y entonces, mis hermanos, le consiguió acceso delante del presidente al soldado. Déjame decirte, no sé si sea cierto eso. Pero eso es precisamente lo que Jesucristo ha hecho contigo y conmigo. Dios el Hijo, Jesús, nos ha conseguido acceso con el Padre. A ti y a mí. La verdad, mis hermanos, tenemos acceso delante de Dios. Podemos acercarnos a Él en cualquier momento. ¿Por qué estoy tomando tiempo para esto? Para animarte a que te acerques a Dios. Para animarte a que te acerques. Algunos piensan, no soy suficientemente bueno para orar o para pedirle esto a Dios. No soy suficientemente bueno, no merezco pedirle a Dios esto. No, ¿para qué lo molesto? No soy digno de que Dios me escuche. Si tú piensas esto, déjame decirte que no has entendido el acceso que puedes tener delante de Dios. No lo has entendido. Cuando tú llegaste a ser cristiano y pusiste tu fe en Cristo, déjame decirte, tienes la puerta libre para ir delante de Dios las 24 horas. Pero déjame decirte más. Quizás oras y a veces cuando oras vienes delante de Dios y te acuerdas de lo que has hecho.
de cómo has fallado, de cómo has pecado, y piensas que la puerta está cerrada, déjame decirte, es cuando está más abierta. Dios está dispuesto a escucharte. Si has pecado, si has fallado, si has tenido errores, el acceso a Dios está dispuesto. La verdad es que tenemos acceso a Dios, mis hermanos. Por eso es que tú y yo debemos hacer uso de este acceso. Debemos ir a la entrada de Dios, mis hermanos, en oración. Y allí, mis hermanos, podemos derramar todo nuestro corazón delante de Él. Déjame decirte que nuestro principal representante, nuestro intercesor es Jesucristo, delante de Dios, mis hermanos. Dice Hebreos 4, 14 y mis hermanos al 16, dice, por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Y a quién dice que es este? Jesús, el Hijo de Dios. Dice entonces el pasaje, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo que nos está diciendo es que Jesús entiende tus motivos, tus necesidades, tus deseos. Jesús entiende todo lo nuestro. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Y aquí está la gran invitación de la palabra de Dios. Dice el versículo 16, ¿lo pueden leer conmigo, mis hermanos? Dice aquí el versículo 16, vamos a leerlo, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es la invitación? Acerquémonos. Si el acceso a Dios que ha puesto Jesucristo, cuando hemos ejercitado fe en Él, está abierto el acceso, pues la invitación es acerquémonos a Él, mis hermanos. La puerta nunca está cerrada, mis hermanos. Podemos acercarnos, y eso es a lo que te invito. Acércate a Dios, acércate, búscalo constantemente, diariamente. Quizás no lo has hecho, pero déjame decirte, Dios siempre da una nueva oportunidad para que te acerques y lo busques a Él. Acércate a Dios, búscalo a Él intensamente, con vehemencia, con fervor. Acércate a Dios, búscalo. De verdad, muchos cristianos, déjenme decirles, mis hermanos, viven como si estuvieran desnutridos, teniendo un gran alimento allí, mis hermanos, y muchos creyentes no se acercan. Pero la puerta está abierta y lo que te invito es a que te acerques a Dios. ¿Lo vas a hacer? Yo espero que sí, que puedas acercarte a Dios. Déjame decirte en tercer lugar, ¿cuál es el tercer beneficio? El tercer beneficio es que tenemos esperanza en la vida. El primer beneficio, mis hermanos, es que tenemos paz con Dios. El segundo es que tenemos acceso a Dios. Y el tercer beneficio, mis hermanos, es que tenemos esperanza en la vida. Hay esperanza para aquel que cree en Jesucristo. Dice la Escritura, mis hermanos, y nos gloriamos en la esperanza. ¿Lo puedes subrayar? Subráyalo, esta palabra. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, esperanza no significa deseo. Esta palabra no significa deseo. En el Nuevo Testamento, cada vez que veamos la esperanza, la palabra esperanza, esta significa confianza. Es decir, significa esperar, es decir, significa que uno tiene confianza en que se va a solucionar, que hay un remedio. No es un deseo, ay, es que deseo que pase esto. No, uno tiene confianza, es decir, fe en que esa situación, esa circunstancia se va a solucionar. Déjame decirte que la esperanza es esencial para la vida. Uno no puede vivir sin esperanza, uno tiene que tener esperanza. Se han hecho diferentes estudios médicos, mis hermanos, que dicen que la gente que está hospitalizada, que está grave y que no tiene esperanza, no se recuperan bien.
Pero aquellos que están graves, están enfermos y tienen esperanza, mis hermanos, tienen una recuperación más rápida. Viktor Frankl, mis hermanos, es un psicólogo judío que estuvo un tiempo en un campo de concentración en Auschwitz, en Alemania. Él allí, mis hermanos, se dio cuenta que muchas personas morían. ¿Y quiénes eran las personas que más fácilmente morían? Aquellas que habían perdido totalmente la esperanza. Este hombre, mis hermanos, se mantuvo en esperanza de que saldría de este lugar, de este campo de concentración, y en la actualidad ha llegado a ser, mis hermanos, un escritor muy famoso que habla acerca de estos temas. Pero déjame decirte, hay algo más. La esperanza que tú y yo tenemos no es como la tiene el mundo y como el mundo la conoce. Tenemos una esperanza, mis hermanos, algo más que está fundamentada en Cristo Jesús. Es algo diferente. ¿Por qué los creyentes, si tú eres creyente, por qué los creyentes deben estar gozosos? ¿Por qué los creyentes, ante todas las circunstancias de la vida, deben estar alegres, mis hermanos? Por una razón, porque hay esperanza y hay un futuro. Déjame decirte, es importante saber esto, déjame decírtelo hoy. No importa lo que llegue a pasarte, no importan los problemas que llegues a tener y pruebas que tengas, ¿sabes? Hay un resultado final. ¿Cuál es el resultado final? Vas a ganar y vas a tener la victoria en Cristo Jesús, sin importar las circunstancias. Es como estar viendo, mis hermanos, una película. ¿Te la han platicado el final de una película que no has visto? No le gusta a uno, ¿verdad? Cuando uno está viendo una película, mis hermanos, y uno le dice, y le platica uno el final. Bueno, uno ve la película, mis hermanos, y bueno, pues pasa lo que nos han contado. Pero déjame decirte, en la película de tu vida, déjame decirte cuál es el resultado final. Puedes tener problemas, puedes tener circunstancias difíciles, puedes tener tú también dificultades, pero déjame decirte, el resultado final de la película de tu vida es precisamente que vas a ganar. Vas a ganar. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, hay una esperanza que está basada no en nosotros, sino está basada en la persona de Dios y en Cristo Jesús. Fíjense bien, mis hermanos, que dice aquí, nos gloriamos en la esperanza ¿de qué? De la gloria de Dios. En la esperanza de la gloria de Dios. Eso es lo que dice el pasaje. ¿Qué significa, mis hermanos, la gloria de Dios? ¿Qué significa? Significa dos cosas. Primero, mis hermanos, significa el carácter de Dios. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Eso significa, mis hermanos. Cuando tú pones tu confianza en una persona, esperas que haga algo y te falla, ¿qué sientes? Te frustras, ¿no es así? Te sientes decepcionado. Pero déjame decirte, eso no va a suceder jamás con Dios. Jamás. Porque nuestra esperanza está basada en su carácter. ¿Quién es Dios? Si tú confías en mí, yo te puedo fallar. Si tú confías en otra persona, también te puede fallar. Pero Dios nunca nos va a fallar a ti y a mí, nunca. Nunca, nunca, nunca Dios nos va a fallar a ti y a mí. Porque la esperanza está basada en su carácter. ¿Quién es Dios? El Dios alto, el sublime, el que todo lo puede. El que por amor a sí mismo, a su propia persona, tiene misericordia de ti y de mí. Es el carácter de Dios, allí está basada nuestra esperanza. Y en segundo lugar, mis hermanos, la gloria de Dios significa su propósito, el propósito de Él, el propósito de Dios. Dice la Escritura, mis hermanos, que los pensamientos de Dios para ti y para mí son de bien y no de mal, para darnos el fin que Él espera que tengamos y que nosotros también. Los pensamientos de Dios para nosotros son de bien
y no de mal, de paz, de bien. ¿Sabes? La esperanza, cuando nosotros la colocamos en una persona, no sabemos sus motivos, no sabemos sus intenciones. Confiamos en alguien, en alguna persona, mis hermanos, que no sabemos sus intenciones y de repente nos da la espalda. ¿No es así? ¿Te ha pasado alguna vez? Seguro que sí. Pero déjame decirte, Dios no es así. Sabemos claramente, mis hermanos, cuáles son sus propósitos, los propósitos de Dios. Entonces, nuestra esperanza está basada en algo firme, mis hermanos. Ahora bien, déjame decirte otro pasaje, Colosenses 3:4, mis hermanos, para responder bien esta pregunta: ¿por qué nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? Como dice Romanos, ¿por qué nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? Dice la Escritura, mis hermanos, Colosenses 3:4, que cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, mis hermanos, en esta era, en esta época, ustedes y yo tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Jesús claramente le dijo a sus discípulos que se iba a ir, pero no nos iba a dejar solos, abandonados. Se enviaría con nosotros un consolador, alguien que estuviera junto a nosotros para guiarnos a la verdad, para ayudarnos, para sostenernos. Y es así como Jesús cumple su promesa y la ha cumplido de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así ha cumplido su promesa Jesucristo, mis hermanos. Pero en este pasaje dice aquí que Cristo Jesús volverá otra vez, se manifestará corporalmente. Jesús viene otra vez, mis hermanos. Y lo que dice el versículo es que cuando Él se manifieste, entonces nosotros, tú, si has puesto tu fe en Cristo, yo también, estaremos con Él en gloria. No porque lo merezcamos, sino por la gracia de Dios. Nos gloriamos en esta esperanza, mis hermanos, porque sabemos, no importa lo que pase, no importa la circunstancia de vida que vivamos, no importa la situación, al final todo estará bien, mis hermanos, porque estaremos con nuestro Señor para siempre, para siempre. Por otro lado, mis hermanos, dice el apóstol Pablo, dice, y no solo esto, dice Romanos 5:3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Una cosa es gloriarnos en la esperanza, pero pensamos, ¿por qué debo gloriarme en los sufrimientos? Déjame decirte que las tribulaciones también tienen un beneficio, si eres creyente, si has puesto tu fe en Cristo. La verdad es que el sufrimiento no tiene ningún beneficio para un incrédulo, pero sí tiene beneficios para los creyentes. Y déjame decirte por qué, y esta es la cuarta cosa que te quiero decir, que nuestros problemas tienen un propósito nuevo, un propósito nuevo. Nuestros problemas, mis hermanos, esto es precisamente lo que nos va a llevar a la madurez y al crecimiento espiritual. Es precisamente este aspecto, mis hermanos. Tú y yo podemos llegar a ser maduros cuando entendemos el propósito de sufrir y respondemos de manera correcta a la Escritura. Déjenme hablarles acerca de este pasaje, mis hermanos. Déjenme decirles Romanos 5:3 y 4. Dice allí el pasaje, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Dice este pasaje, mis hermanos. ¿Saben? Hay un beneficio por tener problemas. Hay un beneficio. De hecho, hay varios, mis hermanos. ¿Qué pasa? Déjame decirte, ¿por qué a veces tenemos problemas? Toda la gente tiene problemas. Algunas personas creen vivir en la utopía, mis hermanos, y dicen, yo quisiera vivir sin problemas, quisiera ser feliz. Eso es irreal, jamás va a suceder, no sucede.
Pero ¿por qué, mis hermanos? A veces, déjame decirte, los creyentes y los no creyentes tienen problemas, pero hay una gran diferencia. Un creyente, cuando tiene problemas, puede asirse, tomarse de la mano de Dios. Mientras que un creyente, a un no creyente, un incrédulo, le puede pasar las mismas cosas, pero no tiene de dónde afianzarse. No tiene a quién recurrir. Por eso, mis hermanos, es importante que entendamos que por ser creyentes tenemos un beneficio, mis hermanos, cuando tenemos un problema. Ahora, déjenme decirles esto, mis hermanos. Los problemas en nuestras vidas pueden desarrollar nuestro carácter, pueden desarrollar nuestra madurez, pueden desarrollar nuestro crecimiento, mis hermanos. Tú y yo vamos a tener problemas, circunstancias difíciles. Pero déjame decirte, podemos beneficiarnos de ellos. ¿No preferirías beneficiarte de tus problemas? Cuando tienes un problema, sacar un beneficio. Déjame decirte que cuando uno llega a ser creyente, los problemas adquieren un nuevo significado. ¿Por qué? Porque tus tribulaciones producen paciencia. Y la paciencia produce prueba, es decir, carácter. Como cuando al oro se le prueba para saber si es oro fino. Produce eso, carácter. ¿Y el carácter qué produce? Esperanza. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje, mis hermanos. Déjenme decirles, mis hermanos, por qué tú y yo debemos gloriarnos, como dice la Escritura, en las tribulaciones. Déjame decirte, y quiero que subrayes en primer lugar esta palabra en, subráyala, por favor, allí en tu hoja. Es muy importante esta palabra. Esta palabra, mis hermanos, la verdad es que nos gloriamos en el sufrimiento, no a causa de, no a causa. Dice la Biblia, mis hermanos, que en todo demos gracias a Dios. ¿No dice así la Escritura? En 1 Tesalonicenses, mis hermanos, dice allí, demos en todo gracias a Dios, no a causa de todo demos gracias. Hay una diferencia, mis hermanos. Dar gracias a Dios, déjame decirte, por la maldad en el mundo, eso es insultar a Dios y es insultar también su naturaleza. ¿Por qué? Porque es atribuir maldad a Dios. La verdad es que Dios en su palabra nunca nos ha dicho, y no está, si tú lo quieres buscar, no está en tu Biblia, que debemos darle gracias a Dios por la maldad y por las cosas malas que pasan. No, más bien, mis hermanos, debemos darle la gloria a Él en las cosas que pasan. ¿Qué quiero decir? Es decir, debemos darle gracias a Dios por el propósito que Dios tiene detrás de esas cosas, detrás de ese sufrimiento, detrás del problema, detrás de la situación difícil, mis hermanos. Podemos darle las gracias a Dios, mis hermanos, por la bendición que Dios va a dar detrás de ese problema, por la bendición que Dios va a dar detrás de esa situación difícil. No le damos las gracias a Dios por el problema, sino por el resultado que puede producir, sino por lo que está detrás del problema, mis hermanos. ¿Recuerdan ustedes Romanos 8:28? ¿Lo recuerdan? Está en la Biblia, mis hermanos. Búsquenlo allí en sus Biblias, Romanos 8:28. No lo traigo en la pantalla, ni tampoco está en su boletín. Pero ¿qué es lo que dice allí? O si quieres anotarlo allí al lado de tu hoja, en una nota, y después lo quieres leer. ¿Qué es lo que nos dice Romanos 8:28, mis hermanos? Dice que, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cómo dice, mis hermanos? Todas las cosas, y estos son todas las cosas buenas, por supuesto, pero también las que no son tan buenas, los problemas, las situaciones difíciles, todas las cosas, dice, les ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. El pasaje, mis hermanos, de Romanos 8:28 no dice que todas las cosas son buenas, sino que de todas las cosas Dios puede sacar bendición para ti y para mí, aún de las cosas peores que pasan en nuestras vidas, de las dificultades, mis hermanos. Ahora bien,
te pido que subrayes esta palabra, tribulación, subráyala. Aquí, subráyala. Literalmente significa presión. Eso es lo que significa estar atribulado, estar presionado. Lo que nos está diciendo el pasaje es que debemos ponernos felices cuando estamos bajo presión, cuando estamos en una aflicción. Sí, eso es lo que dice. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Porque hay un propósito detrás de esa dificultad. Hay un propósito detrás de esa presión. Déjenme decirles, mis hermanos, este pasaje, 2 Corintios 4, 8, 9, y luego de los versículos del 16 al 18. Quien está escribiendo aquí es otra vez el apóstol Pablo. Está escribiendo a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. Y el apóstol Pablo entendía bien el significado de estar presionado, de tener dificultades y problemas. Fíjense bien, dice el apóstol, dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Tenía problemas, pero no estaba acabado. No estaba acabado, sabía que Dios podía sacar bendición de la más difícil prueba por la cual él se enfrentara. Y luego agrega, mis hermanos, a partir del versículo 16, dice, por lo tanto, es decir, por lo anterior, dice, no desmayamos, agrega el apóstol Pablo. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se va renovando o se renueva de día en día. Y luego agrega, mis hermanos, porque esta leve tribulación momentánea, déjame hacer un alto aquí, esta leve tribulación momentánea, ¿has tenido problemas? El apóstol Pablo había tenido muchos problemas, ¿sabes? Había naufragado 3 veces. ¿Cuántas veces has naufragado? Ninguna, ni tú ni yo, pero él 3 veces había naufragado, su barco se había ido a pique, como náufrago en el mar. 5 veces había sido azotado con varas. ¿Cuántas veces has sido azotado? Quizás cuando hacías una travesura, cuando eras niño. Pero dice el apóstol Pablo que 5 veces con varas. 2 veces el apóstol Pablo fue dejado como muerto, porque 2 veces le habían apedreado. ¿Cuántas veces te han dejado así? Ninguna, ni a mí. Y el apóstol Pablo había sufrido hambre, aflicciones y estaba perseguido. El apóstol sabía lo que era estar bajo presión. Pero fíjense cómo le llama todo esto. Le llama esta leve tribulación momentánea. A eso le llama. ¿Cómo le llamas tú a tus problemas? ¿Cómo le llamas tú a tu dificultad? Aquí tengo un grave problema. Tengo una situación bien difícil. Tengo una circunstancia enorme. Un obstáculo grandísimo. ¿Verdaderamente es así? ¿Sabes? A la luz de Dios y a la luz de su poder, nuestras circunstancias son esto, una leve tribulación momentánea. Nuestras dificultades, las más grandes que podamos tener, a la luz de Dios, de su poder, de su amor y de su misericordia, son eso, una leve tribulación momentánea. Nada más, mis hermanos. Y aquí está el propósito de esto. El apóstol Pablo dice, esta leve tribulación momentánea, que dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, porque no miramos o no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, esas son eternas.
¿Qué quiere decir, mis hermanos? Dios tiene un propósito detrás de cada problema, detrás de cada situación, detrás de cada dificultad, mis hermanos. No estoy diciendo que Dios sea el autor de estas cosas. Lo que estoy diciendo es que Dios toma estas dificultades, estos problemas, y lo traduce en bendición para nosotros. Lo traduce en bendición, mis hermanos. La verdad es que todas las cosas algún día van a desaparecer. Todas las cosas en este planeta van a desaparecer. Todo, mis hermanos. Tu casa, quizás tus libros o tu ropa que tanto cuidas va a desaparecer. Todo será destruido. Y hay pocas cosas que son eternas. Una cosa que es eterna es la palabra de Dios. Dice la Escritura que la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios, ¿cómo, mis hermanos? Permanece para siempre. Si eso es algo eterno, a eso debemos dedicarnos, no a las cosas que son temporales. A veces le ponemos más atención a las cosas temporales, pero a las cosas que son eternas, a esas hay que ponerles atención. ¿Y sabes qué también es algo eterno? El carácter que tú estás desarrollando hoy aquí. A lo largo de tu vida, eso es eterno, porque es lo único que te vas a llevar. No te vas a llevar nada más. Déjame decirte, si tú construyes tu vida sobre la palabra de Dios, tendrás algo permanente en tu vida. Y el carácter que estás construyendo hoy va a permanecer para siempre. Va a permanecer para siempre. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, mis hermanos? ¿Sabes? ¿Sabes cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Es hacernos como Jesús. Ese es el propósito de Dios para nosotros, hacernos como Jesús, hacer que nos parezcamos más a Cristo. Es decir, mis hermanos, lo que Dios quiere es que tú y yo pensemos como Cristo, que nos comportemos como Cristo, que amemos como Cristo. En fin, mis hermanos, que tengamos el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Está en la Biblia, mis hermanos, el fruto del Espíritu. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Esas características eran de Jesús? Claro que sí. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Tenía dominio propio? Claro que sí. Jesús tenía dominio propio. Jesús tenía paz, claro. Claro que sí. Esas eran características de Jesús, de su carácter. Y eso es lo que Dios quiere hacer en ti y en mí. ¿Y cómo puede producir estas cosas Dios en ti y en mí? Una de las maneras como Dios la produce, mis hermanos, es sometiéndonos a prueba en alguna dificultad, para que nuestro carácter, mis hermanos, sea probado, crezca, mis hermanos. Dios nos enseña paciencia por ponernos, mis hermanos, en alguna dificultad. Dios nos enseña esto por ponernos en alguna circunstancia difícil. Hay un proceso que quiero que veas rápidamente. ¿Cuál es el proceso de la madurez, mis hermanos? Que está en este pasaje que ya vimos, que dice, las tribulaciones que producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Pues déjenme decirles, mis hermanos, es esto. ¿Cuál es el proceso de madurez, de tener mayor carácter? Es sufrimiento, alguna prueba. Cuando venga alguna dificultad a tu vida, cuando estés presionado, dale gracias a Dios en esa dificultad, no por la dificultad, en la dificultad, por el propósito que Dios tiene en ese problema para ti, en esa dificultad. Es el sufrimiento. Y luego el segundo paso, ¿cuál es, mis hermanos? El segundo es que produce paciencia, perseverancia, perseverancia. Es aguantar, mis hermanos, resistencia. La Escritura tiene mucho que hablar acerca de la perseverancia, mis hermanos, porque aquí lo que importa no son los que empiezan, sino aquellos que terminan. Eso es lo que importa. Hay muchas personas que empiezan bien en la vida cristiana, creyendo en Jesús, pero después se apartan.
Y eso no es lo importante. Lo importante, mis hermanos, no es cómo inicias, sino cómo terminas. Si tienes perseverancia, eso es importante, mis hermanos. La verdad es que eso es así. Hay muchos que se comprometen, mis hermanos, pero no llegan. Y es importante perseverar. Tercero, mis hermanos, es el carácter, es la prueba, lo que nos está diciendo el pasaje. Las tribulaciones producen paciencia, es decir, perseverancia. ¿Y la perseverancia qué produce? Prueba, carácter, carácter. Eso es lo que está produciendo, mis hermanos. Es esto. Es una palabra que el apóstol Pablo utilizaba, esta palabra prueba, mis hermanos, que puede ser un sinónimo de carácter, como cuando algo es puesto al fuego y es purificado. El carácter ha sido probado. Es como los metales que son probados, pasan por el fuego y están bajo presión y son probados. Finalmente, mis hermanos, es la esperanza. La esperanza. La esperanza, mis hermanos. Dios permite estos problemas para darnos esperanza, para llevarnos delante de Dios, mis hermanos. Permite esto nuestro Señor. Hay dos pasajes que te quiero leer aquí brevemente. Están aquí las citas, no los puse en la pantalla. Primera de Pedro 1, 6 al 7. Dice allí, mis hermanos, dice, en lo cual ustedes se alegran que ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Está hablando de este proceso, mis hermanos, de este proceso de madurez. Santiago 1, 2, mis hermanos, este pasaje del 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué debes estar feliz cuando pases por una situación difícil? Dice, porque sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y luego agrega, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Llegamos a ser maduros cuando pasamos por estos. Estos son, mis hermanos, el proceso de Dios para la madurez. Ahora déjame decirte en quinto lugar, el quinto beneficio. A mí me faltó allí poner un espacio en la hoja para hablar del quinto beneficio, mis hermanos. El quinto beneficio que tú y yo tenemos de creer es el amor. El amor. Es esto. Dice el pasaje, mis hermanos, Romanos 5:5. Dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos el amor del Espíritu Santo. Tenemos el amor del Espíritu Santo que nos ha sido dado, mis hermanos. ¿Saben? Mucha gente pone su esperanza en algo o en alguien y más tarde son avergonzados. ¿Te ha sucedido? ¿Te has sentido frustrado cuando pones tu confianza en alguien y has sido frustrado? La verdad es fácil poner nuestra esperanza en algo y en algo equivocado. Pero cuando tú y yo ponemos nuestra esperanza en Dios, déjame decirte, Él jamás nos va a avergonzar. Dios a nadie le ha fallado. Podemos poner toda nuestra confianza en Él. Y luego agrega aquí, mis hermanos, dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. ¿Sabes, mis hermanos? Déjame contarte esto. Hay un hombre que se llama Josh McDowell. Este hombre, Josh McDowell, es un escritor ahora cristiano muy prolífico. Tiene varios libros, yo he leído algunos libros de él. Y él tiene un libro particularmente muy bueno, mis hermanos, que se llama Evidencia que exige un veredicto. Este libro, mis hermanos, él lo escribió cuando él, después de hacerse cristiano, y él hablaba o habla en este libro de varias cosas, pero en la parte final del libro trae su testimonio de cómo llegó a ser cristiano. Él dice, mis hermanos, que nació en un pequeño pueblo de los Estados Unidos, y allí, mis hermanos,
le daba vergüenza decir quién era su padre, porque su padre era el borracho del pueblo. Cuando personas iban a su casa, le daba tanta vergüenza a su padre que lo amarraba en el establo para que nadie lo viera, porque siempre estaba borracho. Y él creció con un resentimiento grande hacia su padre. Creció así. Algunas veces su padre le llegó a pegar a su madre y él se le enfrentó. Una relación muy mala. Y realmente tenía un odio profundo, una falta de relación con su padre. Él finalmente terminó los estudios de preparatoria y se fue a estudiar en una universidad. Y allí comenzó a estudiar, pero veía a algunas personas que las veía diferentes. Las veía que eran distintas al resto de las personas. Y dice, ¿por qué son así? Se empezó a preguntar y se acercó a una. ¿Por qué eres así? Y la persona a la que se acercó resultó que era creyente. Y él le preguntó, oye, ¿por qué eres así? ¿Por qué tienes esto? ¿Que no tienes problemas? Claro que los tengo, pero el Señor me ayuda en mis circunstancias. Entonces le invitaron a un estudio bíblico y después de vencer diferentes dificultades personales que él tenía, finalmente él tomó la decisión de poner su fe, su confianza en Jesucristo. Y se hizo cristiano, se hizo un fiel seguidor de Jesús. Pero él llegó a comprobar esto, mis hermanos. Fíjense bien cuando dice el pasaje. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Cuando uno está, mis hermanos, consciente de que Dios le ama a uno está, mis hermanos, entonces en la posibilidad de amar a otras personas. Porque es que Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. Y entonces uno se abre también a amar a otras personas. Este hombre, Josh McDowell, a entender esta verdad en su vida. La llegó a entender. Y se dio cuenta que verdaderamente no amaba a su padre. Entonces regresó al pueblo a buscarlo. Ya su madre había muerto. Pero regresó al pueblo y encontró a su padre en el hospital del pueblo, allí enfermo, todavía borracho. Y allí en la cama del hospital, del sanatorio, se acercó a su papá y le dijo, papá, perdóname, porque todos estos años te he odiado. Pero ahora me he dado cuenta del amor de Dios para mí. Y también me he dado cuenta que debo amarte. Y ya no tengo ninguna barrera porque Dios me ha amado. Y ahora puedo amarte también. Perdóname, le dijo este hombre a su padre, porque te he estado odiando todos estos años. Su padre allí, que estaba enfermo, también se conmovió mucho. Y le pidió perdón a Josh McDowell. También le pidió perdón. Salió del hospital y Dios le concedió algunos años más de vida. Pero se hizo un fiel cristiano también. Y murió siendo cristiano este hombre, el padre de él. Pero déjame decirte algo. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones puede ser allí derramado en tus corazones, hacer que se arregle cualquier relación. Y tú debes entender esto. Si no has comprendido esta verdad de la palabra de Dios, te falta entender. Déjame decir que a veces tienes problemas de relación con otras personas, tienes problemas con alguien en tu trabajo, en tu propia familia, con tu esposo, tu esposa, tus hijos, o con tu padre o tu madre, no lo sé. Pero cuando uno se abre al amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, y uno llega a sentir el amor de Dios en la vida, es entonces que uno está en la posibilidad de amar también a otros, como uno ha sido amado por Dios. Y ese es un gran beneficio de la palabra, de creer. Es un gran beneficio de poner la fe en Cristo Jesús. Si déjame decirte, tú eres creyente y todavía tienes problemas de relación con otras personas, todavía es que no has entendido esta verdad y no te has abierto al amor de Dios. Pero Él lo que quiere hacer es derramar su amor en tu vida, en tu corazón, para que fluya a través de ti y pueda llegar a tocar a la vida de otras personas.
La verdad, mis hermanos, tenemos que entender verdaderamente esto. ¿Cómo sabemos que Dios te ama? Tú puedes decir, es que, pues sí sé que Dios me ama, pero la verdad es que, ¿cuál es la prueba de amor? Los muchachos le piden a las muchachas, dame la prueba de amor, ¿no es así? Pero déjame decirte, esa no es una prueba de amor, es una prueba de egoísmo. Pero hay una prueba de amor. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama a ti y a mí? Déjame decirte 2 versículos. La prueba de amor de Dios es la muerte de Jesús por ti y por mí. Si lo quieres anotar, dice la Escritura, Romanos 5, 6 y el 8, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Puedes leer conmigo el versículo 8 y hasta el final? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dios muestra su amor por nosotros, en que Cristo murió por ti y por mí. Cristo murió por nosotros, por ti y por mí. Si quieres averiguar cuánto te ama Dios, mira a Jesús y mira cómo murió. Si quieres saber cuánto te ama Dios, tienes que conocer la historia de la salvación en Cristo. Porque precisamente Cristo Jesús, mis hermanos, nos demuestra que Dios nos ha amado. Quizás alguno pudiera morir por un amigo. Quizás alguno pudiera morir por algún familiar. Hay muchos casos de padres o madres que han muerto por sus hijos o al revés. Quizás tú podrías morir por una persona que quieres mucho. Pero ¿conoces a alguien que podría morir por un enemigo? Déjame decirte que eso es lo que Dios hizo con nosotros. Dios manifestó su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por ti y por mí. Él nos ha amado incluso antes de que naciéramos, antes de que llegáramos a ser creyentes, ya Dios nos amaba, mis hermanos. Y déjame decirte, subrayé 3 cosas en este pasaje. Son 3 cosas del pasado que tú y yo éramos. Y aún en esas circunstancias Dios nos amó. Dice allí el primero, mis hermanos, cuando éramos débiles, dice el pasaje. ¿Lo quieres subrayar? Cuando éramos débiles, dice, murió por los impíos, por ti, por mí. Dice también la Escritura, en que siendo aún pecadores, es decir, tú y yo, Cristo murió por nosotros. Y luego agrega, mis hermanos, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. La verdad, mis hermanos, esto es la clase de amor que Dios tiene para contigo y conmigo. Debemos entender esta clase de amor para poder amar a otras personas también. Finalmente, déjenme darles el último beneficio, mis hermanos. ¿Cuál es el último beneficio de ser creyente? El último beneficio de ser creyente, mis hermanos, es la salvación por siempre. Salvación eterna, salvación por siempre, tener una seguridad de que siempre estaremos con el Señor. Déjame decirte esto, una vez que eres creyente y has puesto tu fe en Cristo, estarás por siempre con Él. Algunos no creen en esto, algunos creen que la salvación se pierde, pero no es esto lo que habla la Biblia. La Biblia lo enseña claramente, mis hermanos. En el versículo 9, dice aquí de Romanos 5, 9 al 10, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, dice, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Déjame decirte, esta frase, seremos salvos, ¿en qué tiempo está? ¿Está en pasado?
¿Está en presente? ¿En qué tiempo está? Está en futuro. Está en futuro, mis hermanos. Dice, seremos. Está en un tiempo futuro. Está hablando, dice que si hemos sido justificados ahora por su sangre, por Él, por Jesús, dice, seremos en tiempo futuro, mis hermanos, salvos. Seremos salvos de la ira, salvos de la ira. Podemos ser salvos de la ira, mis hermanos. Fíjate bien lo que dice seremos. No dice, mis hermanos, posiblemente podemos ser salvos. No, dice seremos, con seguridad. Dice, mis hermanos, el pasaje, seremos, y está hablando de la gracia de Dios. No, mis hermanos, dice, si obramos de esta manera, o si hacemos esto, o dejamos de hacer esto. No, mis hermanos, es por pura fe. Seremos salvos, y está hablando de seguridad. Y está hablando aquí, mis hermanos, dice que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, si habiendo sido pecadores hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, ahora, mucho más estando siendo reconciliados, ya eres creyente, ya has sido reconciliado con Dios, ¿crees que Dios te va a dejar fuera? De ninguna manera. Dice, ahora, siendo reconciliado, seremos salvos por su vida. Mucho más, dice. Déjame ponerte este ejemplo. Si yo te prestara $1,000,000 y luego vienes y me dijeras, oye, me falta un poco más, ¿no me prestas un peso? ¿Te lo negaría? Creo que no. Si te he prestado 1,000,000, ¿para qué te niego un peso? Es así. Es esto similar. Si antes éramos enemigos, Dios nos salvó. Ahora estando reconciliados, pues mucho más. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Eso es lo que dice el pasaje, mis hermanos. Lo que nos está diciendo el pasaje, mis hermanos, es que seremos salvos. Podemos estar seguros. Salvos por la fe. No se basa en la conducta. No se basa en nuestras obras, mis hermanos. Si se basara en lo que hacemos o dejamos de hacer, déjame decirte, nadie sería salvo. Porque la salvación entonces dependería de uno y no de Dios, mis hermanos. Ahora déjenme leerles solamente algunos versículos que nos hablan acerca de esta seguridad de la salvación, de la seguridad, que debemos estar seguros de que somos salvos. Judas 1, 24 y 25, al final de la Biblia dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Quién es el que guarda? De acuerdo con este pasaje. ¿Quién es el que guarda? Dios. ¿No es así? Dice, a aquel que es poderoso para guardar, dice allí el versículo. ¿Quién es el que guarda? Dios. Si yo me guardara a mí mismo, ¿sabes qué pasa? No voy a obtener la salvación. Es Dios quien guarda. Él es poderoso para guardar y presentar sin mancha, dice, delante de su gloria. ¿A quién? Delante de Dios, al único y sabio Dios, delante de su gloria con gran alegría para presentarlo allí. Dios es el que guarda. Dice la Escritura, el Señor Jesús, en Juan 10, 27 y 29, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna, dice Jesús. Yo les doy vida eterna. Y agrega el Señor Jesucristo, y no van a perecer jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué nos está diciendo? Lo que nos está diciendo, mis hermanos, es que la salvación es algo seguro. La salvación es segura. Mis hermanos, ¿cuán grande es la mano de Dios? ¿Has tomado algo pequeño en tu mano? Y ese algo pequeño se puede caer. O por ejemplo, déjame ponerte este ejemplo. Puedes tener una hormiga en tu mano. Y la hormiga puede llegar al final de tu mano y caerse. ¿No es así? Algunos me dirán, no, se afianzan bien y se van por debajo. No,
Bueno, supongamos que se puede caer, pero llega al final de tu mano. Puede caerse. Pero déjame hacerte esta pregunta: ¿cuán grande es la mano de Dios? Déjame decirte, jamás tú y yo llegaremos al límite de la mano de Dios, que podamos ponernos por fuera de su protección y de su cuidado. Jamás, jamás, jamás va a pasar esto, mis hermanos. Jamás va a suceder. Déjame leerte otro versículo de la Escritura. Dice aquí Romanos 8, 15 y 16: ¿no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor? Sino que has recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo que nos está diciendo, mis hermanos, es que una vez que has sido salvo, has querido fe, no tienes por qué estar en temor, porque ahora has sido adoptado. No estás en temor para decir, he perdido la salvación. No, porque no depende de lo que tú y yo hagamos, sino depende completamente de Dios. Depende completamente de Dios y solamente de Él. Déjenme decirles un último pasaje de la Biblia. Es un pasaje que es importante, Hebreos 6. Este pasaje se ha utilizado frecuentemente para enseñar que la salvación se pierde, pero no es así, mis hermanos. No hace esto este pasaje. Déjenme leerlo. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Cuál es la clave de este pasaje? Es este. La clave dice el pasaje, mis hermanos, dice el versículo, dice sí recayeron. Sí recayeron. No dice que es posible recaer. Solamente dice el pasaje, mis hermanos, que es imposible ser renovados. Sí recayeron. No dice el pasaje, mis hermanos, que es posible perder la salvación. No lo está diciendo. Lo que dice, mis hermanos, es que sería imposible ser salvo otra vez. ¿Por qué? Déjame decirte, ¿cómo llegaste a ser salvo? Creyendo en Jesús, creyendo, teniendo fe. Si hubieras llegado a ser salvo por obras, ¿cómo serías salvo otra vez? Pues haciendo esas obras, pero no fue así. Tú has sido salvo creyendo en Jesús. Y si hemos pecado, lo que podemos hacer, mis hermanos, es ir y pedir perdón. Y ya vimos, Él es el que nos justifica por fe. Por fe, mis hermanos, nos justifica. La verdad es que Jesucristo murió en una cruz para darnos perdón de pecado. Y si nosotros perdemos la salvación, mis hermanos, a la salvación se perdiera, lo que tendríamos que hacer es estar crucificando nuevamente a Cristo Jesús. Tendría que volver a morir por nosotros para volver a darnos salvación, y entonces la salvación de Cristo no es perfecta. No puede ser, mis hermanos, nunca va a pasar eso, no puede ser. La verdad es que, mis hermanos, es un gran beneficio. ¿Tienes fe en Cristo? Déjame decirte, has llegado a ser salvo, pero esta salvación nunca se pierde y es un gran beneficio. Pero déjame decirte, y ten cuidado con esto, no es una licencia para pecar. No es una licencia para pecar, para que tú peques. No, más bien es algo que tienes que cuidar. Si el Señor ha dado lo más valioso por ti, entonces ¿cómo debemos vivir tú y yo? Alejados de pecado, pero no viviendo en temor, porque sabemos que el Señor nos salva eternamente. Déjenme terminar, mis hermanos. A la luz de todo esto, ¿cómo vamos a responder? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a lo que Dios nos ha dado?
¿cómo vamos a responder? Dice Romanos 5:11 que esta debe ser nuestra respuesta. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Qué pasa? Lo que sucede es que después de ver todo esto, mis hermanos, no podemos quedarnos impávidos. No podemos quedarnos impasibles, debemos darle la gloria a Él y debemos regocijarnos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Debemos darle la gloria y solamente a Él, mis hermanos. Nos gloriamos en Él, en Dios, por nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha dado todos estos beneficios. Tenemos paz con Dios, tenemos acceso a Dios las 24 horas del día, tenemos una esperanza firme, mis hermanos, y además también hay propósito en nuestros problemas y el Espíritu Santo nos llena con su amor y estamos eternamente seguros. Estas 6 cosas son 6 grandes beneficios por los cuales tú y yo tenemos que darle la gloria a Dios, mis hermanos. Debemos gloriarnos en Él y esta debe ser nuestra respuesta. Nuestra respuesta debe ser, mis hermanos, darle siempre la gloria, darle la alabanza, el honor a Él y solamente a Él. ¿Te das cuenta lo que Dios ha hecho contigo? ¿Verdaderamente te has dado cuenta en esta mañana lo que Dios ha hecho contigo por tener fe? Si es así, si te has dado cuenta, debes estar dispuesto a darle toda la gloria y todo el honor a Jesucristo por lo que ha hecho en tu vida y por darte estos 6 beneficios. Lo que te pregunto es si lo vas a hacer. ¿Le vas a dar la gloria a Él a partir de ahora? La verdad es que debemos hacerlo, mis hermanos, y constantemente debemos agradecerle con profundidad. Debemos agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos? Y vamos a darle la gloria a Él, vamos a alabarle a Él por lo que Él ha hecho con nuestras vidas. Padre Celestial, al entender esta tu palabra, te damos 1000 gracias. Profundamente estamos agradecidos por lo que tú has hecho con nosotros. Te damos las gracias, mi Señor, por esta verdad que has puesto en tu palabra, en la Biblia. Gracias por estos pasajes. Gracias, Señor, porque ahora tenemos paz contigo por medio de Cristo Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias te damos que tenemos acceso a ti las 24 horas del día. Podemos acudir con cualquier situación y problema en oración. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos acudir a ti en cualquier momento con confianza. Podemos traerte cualquier necesidad, cualquier dificultad, cualquier problema. Y aun si hemos fallado o tenemos errores, mi Señor, y no merecemos tu atención, tú nos escuchas. Gracias, Señor. También gracias porque tenemos una esperanza duradera, una esperanza segura, mis hermanos, mi Señor, y sabemos cómo va a terminar todo. Sabemos, mi Señor, porque lo dice tu palabra, hay victoria para aquel que cree en ti. Gracias, Señor. Gracias también, Padre, porque hay un propósito en nuestros problemas. Hay un sentido. Cada vez que hay alguna dificultad, cada vez que hay un problema, hay un sentido detrás de cada uno de ellos. Gracias porque nos lo haces saber. Por eso queremos darte las gracias en todas las cosas y en todos los problemas y en todas las circunstancias, porque tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. También gracias, Señor, porque tú con el Espíritu Santo nos llenas con tu amor. Llena más, llena más, llena más con tu amor, mi Señor. Permite que esta iglesia, mis hermanos y yo, nos demos cuenta cabal de cómo nos has amado en Cristo Jesús y que tu amor se ha derramado en nuestros corazones. Por favor, Señor, por favor, Padre Celestial, permite que mis hermanos y yo y cada familia aquí representada y esta congregación, todos, Señor,
podamos estar llenos de tu amor, para que este amor alcance a otras personas. Señor, si en particular alguien tiene alguna dificultad de relaciones, si alguien tiene una dificultad con alguien, permite que este amor lo cubra todo, mi Señor, y lo llene, y pueda resolverse esta falta o este quebranto de relación. También gracias, muchas gracias por la salvación eterna. No me canso de darte las gracias, mi Señor, por tu salvación que es eterna y segura, porque nada ni nadie nos podrá separar de tu bendita mano. Gracias, mi Señor, porque podemos estar libres de duda y temor, que cuando partamos de este sitio estamos seguros a dónde iremos, a tu presencia directamente. Gracias porque es algo seguro y eterno, que no depende de nosotros, sino depende de ti, mi Señor. Gracias, bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia eterna. Gracias por tu perdón que siempre está disponible. Gracias, Señor. Hoy aquí nosotros como iglesia, como familia de fe, queremos darte las gracias a ti, solo a ti. Queremos alabarte, exaltarte, bendecirte, glorificarte, darte la honra y la gloria solo a ti, mi Señor. Gracias por estos beneficios que tú has hecho para con nosotros. Bendito seas, alabado sea tu santo nombre. A ti la gloria y la honra, a ti todo el honor. A ti que eres el único y sabio Dios, el todopoderoso, que estás dispuesto a guardarnos constantemente. Gracias, Señor. Bendito seas. A ti la gloria, Señor. A ti la alabanza, Padre Celestial. Mi Señor, queremos bendecirte y alabarte. Concédenos como iglesia que podamos bendecirte constantemente. Darte la gloria, mi Señor, por estas 6 cosas que nos has dado en tu palabra. Bendice este pueblo tuyo, esta iglesia, a mis hermanos y cada familia. Que tu mano extendida, poderosa y misericordiosa esté guardando, protegiendo y bendiciendo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.